Amado Señor, Padre eterno, Padre sabio, Dios omnipotente y dador de nuestras vidas, queremos darte gracias porque eres tú quien nos permite hoy reunirnos en este lugar para adorarte, para recordar esas palabras que tu Santo Espíritu, por tu gracia, inspiraste y que nos diste para que podamos ser edificados y afirmados en esta fe tan grande y tan maravillosa que es la fe de nuestro Señor Jesucristo. Te agradecemos porque eres tú quien nos ha dado la convicción de confiar en Él. Te agradecemos por su obra, por su sacrificio en la cruz, porque estábamos cegados en medio de las tendencias de este mundo y tú abriste nuestros ojos para que podamos contemplar tu diseño. Y al comprenderlo te he pedido, Señor, que en medio de estas enseñanzas tú nos ayudes a poder vivirlo en nuestras vidas. Que las familias, los hogares, que nuestras relaciones con otras personas, inclusive compañeros de trabajo o las personas que encontramos en el camino, todas estas relaciones puedan estar bíblicamente sustentadas en tu palabra, guardadas en nuestro corazón para que podamos glorificarte en ellas. Glorifícate, Señor, por medio de tu palabra y guarda mis palabras para que pueda transmitir tu palabra con precisión y verdad. Y a mis hermanos para que puedan estar atentos a este diseño tuyo que quisiste revelar. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el día de hoy vamos a continuar con nuestra última sesión, la sesión 4 de Diseñados por Dios. Y quisiera que recordemos juntos algunas de las cosas que hemos visto a lo largo de esta escuela. En la primera sesión, bíblicamente demostramos cuál es el diseño de Dios para el hombre y para la mujer. Y habíamos afirmado que el hombre, o el esposo, en este caso Adán, es cabeza de la mujer y se espera de él autoridad, trabajo y protección. Y en el caso de la mujer, ¿qué se espera? Que sea ayuda para el hombre y que pueda sujetarse a él, apoyarlo y ser de compañía para él. Esto es lo que nosotros denominamos el diseño complementario de Dios revelado en las Escrituras, diferente al egalitarismo o igualitarismo, en donde las tendencias dentro del mundo secular o dentro de la iglesia han querido que la mujer esté a la par en igualdad al hombre. No solo en igualdad en el valor, pues esto lo afirmamos, lo vimos en la primera sesión, no solo igualdad en cuanto a la salvación y la herencia que tendrá en la vida eterna, porque es absolutamente igual entre hombre y mujer, no hay distinción en ello, pero el egalitarismo afirma que las mujeres pueden cumplir los mismos roles que los hombres, y eso es lo que está erróneo en medio de la cosmovisión de este mundo. Este diseño de Dios es un diseño complementario donde hombre y mujer están sirviendo juntos como un equipo y desempeñando roles diferentes. El esposo como cabeza y la esposa como ayuda para el hombre. También vimos los roles de los padres, los roles de los hijos, y esto lo vimos a través de definir cuáles son esas prioridades para la vida cristiana. Veíamos que todo parte de un mandamiento que nuestro Señor Jesucristo nos dio. ¿Cuál es? El amarlo a Él con todo nuestro corazón, nuestra mente y nuestra alma, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es decir, amamos a las personas, no amamos las acciones o las cosas, sino que usamos las acciones o las cosas para poder amar a las personas que Dios ha puesto a nuestro camino. En este caso, bajo estas prioridades, donde Dios es la mayor prioridad y luego viene el prójimo, definíamos que ese prójimo se puede distinguir en ciertas categorías. El cónyuge es el prójimo más cercano, pues es una sola carne con nosotros, en este caso con el que está casado. El cónyuge, una sola carne, es el más cercano. Luego vienen los hijos, porque los hijos tienen una relación de dependencia con los padres. Luego vienen los padres, porque hay un mandato al cual se le ha dado continuidad en el Nuevo Testamento y es honrar a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida en esta tierra que Jehová tu Dios te da. Luego vendrían los hermanos en la fe, tal como nos lo enseña Gálatas 3, nos dice que debemos hacer el bien a todos y mayormente a nuestra familia en la fe.
Entonces vamos viendo estas prioridades que Dios ha establecido en las Escrituras. Pero por supuesto, también tenemos familia extendida. Tenemos primos, tenemos tíos, tenemos sobrinos, en general, muchos familiares. Y quedan aún otras personas por amar. Las personas que nos encontramos en el camino, aún los que nos aborrecen y nos persiguen, que son nuestros enemigos. Entonces es por eso que hoy vamos a ver en esta sesión 4 los roles en la sociedad. ¿Cómo está Dios definiendo el rol del hombre y de la mujer para que se desarrolle, se desempeñe, se desenvuelva en esta sociedad? Ahora, si nosotros recapituláramos esas primeras 3 sesiones, hay personas que les cuesta entender el diseño complementario del hombre y de la mujer. Y de hecho acusan al complementarianismo de ser machismo, porque pone al hombre por encima de la mujer. Nosotros hemos afirmado que es solamente un rol, así como un arquero de fútbol no sería más que el delantero del mismo equipo, sino que se necesitan mutuamente para que, cumpliendo ese rol, puedan ganar un partido. En este caso, nosotros solo diferenciamos el rol, pero se ha acusado al complementarianismo de ser machista. Y les pregunto, ¿es machista? No. De hecho, el machismo es un efecto de la caída. El machismo, como está definido en Génesis 3, fue una consecuencia del pecado del hombre. De hecho, Génesis 3:16 afirma Dios, profetizando lo que vendría en el futuro, dice, con todo, le dice a la mujer, con todo, tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Y cuando se refiere a esas palabras, tener dominio, el hombre sobre la mujer, no es un dominio precisamente amoroso, sino que profetiza lo que va a suceder con el hombre, de cómo se va a imponer sobre la mujer, utilizando la fuerza extra que Dios le dio, las capacidades físicas que tiene para imponerse sobre la mujer. Y esto es tristemente un efecto de la caída, una distorsión en medio de las relaciones que Dios ya había establecido. De hecho, el hombre torció el diseño de Dios usando a las mujeres como objetos de su propio deseo y poder. Y lo vemos en el mismo Génesis, en el capítulo 4. El primer ejemplo consumado de machismo en las Escrituras lo encontramos en Génesis 4:19. Allí hay un hombre que es descendiente de la línea de Caín, se llama Lamec. Y Génesis 4:19 dice así, Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una era Ada y el nombre de la otra, Sila. Esto, por supuesto, es una manifestación de la rebeldía del hombre contra el diseño de Dios. Dios había establecido una sola mujer para Adán, una sola mujer para el hombre. Y este hombre, Lamec, cometió poligamia. Pero no solo cometió poligamia, miren lo que dice más adelante en los versículos 23 al 24. Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Sila, oigan mi voz, mujeres de Lamec, presten oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido, y a un muchacho por haberme pegado. Si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. ¿Qué estaba afirmando este hombre? Uno, estaba reconociendo que Caín, uno de sus antepasados, era un hombre bajo maldición. Pero estaba tomando una promesa que Dios le había dado a Caín de que si alguien lo mataba, entonces le vendría 7 veces más consecuencias. Pues en este caso el hombre se da más importancia y dice, pues si me matan a mí, seré vengado 70 veces más. Está colocando a sus esposas como una audiencia para él. Eso está mostrando egoísmo. Y por supuesto, está utilizando la fuerza que Dios le dio para tratar a sus mujeres como una audiencia pasiva de su orgullo y de su brutalidad. Ese es el primer ejemplo consumado de machismo que vemos allí en las Escrituras. Y queda en la narrativa de Génesis para que nos demos cuenta que hay pecado después de la caída, que ese pecado que tuvo Adán y Eva pasó a todos los hombres. Y no es algo que Dios apruebe. Dios condena el machismo. Aquí nosotros podemos ver en esta descripción de soberbia y de altanería
cómo en esa descripción se rechaza abiertamente el machismo. Pero sin embargo esa no fue la regla, porque no todos los hombres fueron machistas. El problema del machismo no está en el diseño de Dios. No es que Dios haya creado a los hombres con el potencial de ser machistas, no. Es que nosotros, los hombres, en nuestro corazón, somos pecadores por naturaleza y el machismo es un resultado. Habiendo dicho eso, tenemos que ver el otro extremo. Ya hablamos del machismo, veamos el feminismo. El feminismo no está en el diseño de Dios. ¿Hay injusticias contra las mujeres? Las hay. Y es natural anhelar por justicia en medio de estos casos de injusticia que se cometen contra las mujeres. Pero hay que diferenciar la justicia legítima de la ideología del feminismo. Hay que diferenciarlas. De hecho, el feminismo lo que hace en nuestra sociedad es robarle la feminidad a las mujeres. El diseño de Dios afirma que los hombres y las mujeres son distintos y el feminismo promueve un género neutro, promueve la abolición del género, que las mujeres pueden llegar a ser iguales que los hombres. Y todo esto va en contra del diseño de Dios. Porque al final, al afirmar de que deben eliminarse las distinciones entre hombre y mujer, lo que está afirmando el feminismo es que ser mujer no significa nada particular ni valioso. Esa es la consecuencia del feminismo. El feminismo es una ideología muy extraña. Les promete a las mujeres libertad, empoderamiento, para al final robarles el regalo que Dios les dio en la feminidad bíblica. El diseño de Dios exalta la maternidad de la mujer. ¿Qué hace el feminismo? Presenta la maternidad como una esclavitud que limita la autorrealización personal. Por supuesto, promueve el egoísmo en las mujeres. El feminismo impulsa a la mujer a definirse no por la gracia, por la ternura, por la sabiduría, por la ayuda hacia el hombre, sino por ser igual de dura, desinhibida, como los hombres que critica. Entonces, de alguna forma, el feminismo le vende la idea a las mujeres de que pueden llegar a ser igual que esos supuestos hombres que odian. Entonces se vuelven igual de fuertes, un lenguaje soez, un lenguaje demasiado firme, duros, agresivos, igual que los hombres que tanto critican. Critican tanto al macho heteropatriarcal, algo así, esos son esos términos, que se terminan convirtiendo en uno igual que él. Muchos manifiestos feministas describen a los hombres como enemigos naturales, machos opresores, promoviendo rivalidad en lugar de cooperación, tal como lo estableció el diseño de Dios, que hombre y mujer están juntos en un mismo equipo y juegan roles diferentes, pero viven para glorificar a Dios. Así que clamar por la justicia de los crímenes contra las mujeres es algo natural, pero la ideología del feminismo es pecado. Tanto que se han inventado términos extraños, ¿no? ¿Qué es un homicidio? Cuando le quitan la vida a un ser humano. ¿Qué diferencia hay con un feminicidio? ¿Por qué ahora le quieren dar esos tintes legales hacia el feminicidio? Entonces, según lo que pude consultar, el feminicidio es un asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer. Y entonces el feminicidio está por encima del homicidio. Es decir, ya las mujeres no van por igual. Las mujeres feministas no van por esa igualdad de derechos, sino que ya se quieren imponer sobre el hombre, tal como está descrito desde Génesis. Esto no es nuevo. La primera mujer feminista fue Eva, que quiso tomar el poder y desvincularse del rol que tenía de ser ayuda idónea de su marido. Usurpó un rol que no le correspondía, habló con la serpiente, tomó la iniciativa, pecó. Esa fue la primera mujer feminista. Y hoy en día vemos que todo este feminismo hace lo mismo. Por el pecado, imponer a la mujer sobre el hombre. ¿Por qué no se inventan el término masculinicidio o cosas de ese estilo? No, ese no existe. ¿Por qué? Precisamente porque estos movimientos feministas han impulsado solo a la mujer, robándole la feminidad. Pero el cristianismo es diferente. El cristianismo sí está en el diseño de Dios y ha reivindicado al hombre y a la mujer en el diseño. El cristianismo rechaza el machismo, rechaza el feminismo y afirma los roles que Dios diseñó para hombre y la mujer.
El cristianismo afirma una dignidad plena en igualdad y en esencia, tal como está escrito en Génesis 1:27, que Dios creó al hombre a imagen suya. Varón y hembra los creó. El cristianismo afirma diferencias complementarias entre hombre y mujer. El hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. En verdad, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Vemos cómo están entrelazados. El hombre y la mujer no se pueden separar en sus roles en la sociedad. El cristianismo también afirma igual posición, valor y redención para el hombre y la mujer, como lo hemos visto. Y de hecho, en la cultura grecorromana, la mujer era considerada ciudadana de segunda categoría, sin derechos plenos sobre propiedad ni participación pública. En Roma, el padre de una mujer era quien tenía la patria potestas, de donde sale el término patria potestad, incluso sobre la vida de la esposa y de los hijos que recibía. Eso era lo que tenía allí el hombre, un poder absoluto sobre las mujeres. Las niñas eran frecuentemente expuestas al abandono. Si nacía niño, lo adoptaban en casa, lo ponían en medio de las piernas del padre, y si el padre cogía ese bebé, lo adoptaba para la casa. Y si le daba la espalda, entonces este bebé lo dejaban afuera, ya sea para el basurero, para que lo recogieran los proxenetas para prostitución, o para que terminara como un esclavo vendido en el mercado. Hasta ese punto llegaba la civilización romana. ¿Qué hicieron los cristianos? Los cristianos adoptaron a estos niños rechazados. Los compraban en los mercados de esclavos. Los cristianos recogían a lo despreciado y lo vil de este mundo porque Dios ama a lo que era vil y menospreciado en este mundo. Y reivindicó incluso a estos niños. Jesucristo rompió los moldes culturales que había en la época y restauró la dignidad espiritual y social sobre la mujer. Vemos cómo Jesús incluyó a mujeres dentro de su grupo de discipulado. Y entre los fariseos, ¿quiénes eran los que se discipulaban? A los hombres. Que las mujeres estuvieran siguiendo a Jesús, eso era algo innovador en su tiempo. Pero es que Jesús no vino solo a salvar hombres, sino también a las mujeres y que tengan comunión con Él. De hecho, le confió a las mujeres el anuncio de la resurrección, lo cual fue revolucionario en su tiempo. Los cristianos de la Edad Media ofrecieron educación a las mujeres para que pudieran tener acceso al estudio de la palabra de Dios. Eso hacían los cristianos de la Edad Media. La Reforma Protestante le devolvió a la mujer el acceso directo a la Biblia, afirmando también lo que la Escritura nos enseña como sacerdocio de todos los creyentes. Es decir, que todos nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, que somos salvados, podemos servirnos unos a otros, interceder unos por otros y servir así al Señor. Los reformadores como Lutero y Calvino enseñaron la dignidad del matrimonio, enseñaron el valor de la maternidad. Y todo esto lo veían como una vocación santa, en oposición a esa idea de que solo el celibato era superior, como lo había establecido el catolicismo romano. No, ellos afirmaban el matrimonio. Entonces vemos cómo el cristianismo ha reivindicado el rol de la mujer en medio de la sociedad. Mientras el feminismo busca igualdad, eliminando roles, el cristianismo afirma que la mujer es igual en valor, pero distinta en rol, lo cual le otorga identidad, honra y libertad bajo ese diseño de Dios. La mujer no puede estar más protegida que en ese lugar que Dios diseñó, en el lugar que Dios le dio, como esposa, como madre, como hija, como creyente, viviendo el rol de ser ayuda idónea, compañía y apoyo para los hombres. Como dice John MacArthur en su libro El alto llamado de Dios para la mujer, el cristianismo exalta a la mujer como ningún otro sistema religioso o filosófico en la historia. No la coloca en competencia con el hombre, sino en una relación de igualdad espiritual y de rol complementario, donde ambos reflejan a Cristo. ¿Por qué he enfocado tanto la charla sobre el feminismo y sobre la mujer? Porque este es el mayor ataque que hemos tenido en nuestras últimas décadas. Excusándose en el pecado del machismo, se han lanzado al pecado del feminismo.
Ambos extremos son igual de condenables delante del diseño de Dios, pero Dios ha establecido su palabra, nos ha dejado luz para que abracemos el diseño complementario y los roles del hombre y la mujer. Así que veamos el rol del hombre en la sociedad. Me voy a dedicar a ustedes, hombres, por un tiempo en esta última sesión. El rol del hombre en la sociedad. No hay muchos materiales ni libros acerca de cuál es el rol específico del hombre en medio de la sociedad, porque de hecho hay muchas cosas que comparten con la mujer. ¿Cuál es el rol de los creyentes? Bueno, hombre y mujer pueden salir a compartir el evangelio, servir a otros en amor, etc. Pero el rol del hombre en la sociedad es algo particular. ¿Qué piensan ustedes de la idea de una mujer que le dan un rifle, un vestido camuflado y la envían a la guerra a defender su patria? Esto lo vemos en diferentes lugares y países. O, por ejemplo, ¿qué tal si en sus lugares de trabajo el CEO o el jefe ejecutivo de la empresa es una mujer y tiene autoridad sobre todos los hombres? ¿Es ese el lugar de la mujer? Eso es lo que vamos a estar analizando en medio de este tiempo. O digamos un hombre que pueda llegar a ser, no sé, diseñador de modas, maestro de danza. Ya vamos a llegar a ese punto. Pero para eso tenemos que aterrizar varios principios bíblicos que vienen desde el Antiguo Testamento y que se continúan en el Nuevo para que de esa manera podamos discernir cuál es el rol del hombre y la mujer en la sociedad. Veamos el rol del hombre. La autoridad militar es un rol del hombre. Números 1, del 2 al 3, dice lo siguiente. Haz un censo de toda la congregación de los israelitas por sus familias, por sus casas paternas, según el número de los hombres, de todo varón, uno por uno, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Tú y Aarón los contarán por sus ejércitos. Bueno, aquí vemos a quién. ¿Quién está hablando? Está hablando Dios directamente y le está diciendo a Moisés y a Aarón Moisés específicamente, que haga un censo de toda la congregación y convoque a los hombres. ¿Por qué los hombres los envían para la guerra? Dios lo diseñó así. Les dio capacidades físicas para tener más fuerza, desarrollar más músculos, que son capacidades que no tienen las mujeres, a menos que tomaran hormonas como hoy en día les han vendido esa idea, y estaría mal. Los hombres tienen esa condición física natural y cumplen un mejor rol para que puedan ir a defender las naciones y los pueblos. No los niños, no los jóvenes, no las mujeres. En toda la Escritura se llama a los hombres a adiestrarse para la guerra, no a las mujeres. Así que el servicio militar obligatorio está bien que sea solo para los hombres en este momento. Si en algún momento llegaran a reclutar mujeres, bueno, ese no es el diseño del Señor. Nehemías 4, de 13 al 14 dice, entonces aposté hombres, dice Nehemías, en las partes más bajas del lugar, detrás de la muralla y en los sitios descubiertos. Aposté al pueblo por familias con sus espadas, sus lanzas y sus arcos. Cuando vi su temor, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, no les tengan miedo, acuérdense del Señor, que es grande y temible, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus mujeres y sus casas. ¿Qué está diciendo aquí la Escritura? ¿Qué hacía Nehemías? Convocaba a los hombres para que defendiera a los demás, a los hijos, a las hijas, a las mujeres en sus casas. El varón es el que defiende y las mujeres son los objetivos de protección. Porque como lo veíamos dentro del diseño de Dios que vimos desde la sesión 1, el hombre debe proteger. Ese es el rol del hombre. Ahora, nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento, los hombres van y lideran la guerra. Moisés lideró la guerra como general. Josué también lideró la guerra como el sucesor de Moisés. David iba a la guerra con sus hombres valientes. Vemos que esto es un rol del hombre en la sociedad. Los hombres son nombrados como jefes de guerra, capitanes y soldados. Veamos
Otra segunda característica del rol del hombre en la sociedad. La autoridad civil y judicial es un rol del hombre. Ese es el diseño que Dios estableció con su pueblo Israel. Deuteronomio 16:18 nos dice lo siguiente: nombrarás jueces y oficiales en todas las ciudades que el Señor tu Dios te da, según tus tribus, y ellos juzgarán al pueblo con justo juicio. De este mandato nosotros vemos cómo en el Antiguo Testamento se cumple en obediencia a este mandato y se nombran hombres que eran jueces y oficiales. Así que son hombres. Los jueces y oficiales eran cargos asignados a hombres. Esa era la regla, la norma. Los hombres. Deuteronomio 17:15 dice lo siguiente: ciertamente pondrás sobre ti al rey que el Señor tu Dios escoja, a uno de entre tus hermanos. Pondrás por rey sobre ti, no pondrás sobre ti a un extranjero que no sea hermano tuyo. Si nosotros leemos las Escrituras, ustedes encuentran en el pueblo de Israel una reina. No me digan que Esther, por favor, porque ese no estaba en el pueblo de Israel, sino en un pueblo pagano. Pero dentro del pueblo de Israel encuentran reinas. ¿Todos han leído bien su Biblia? ¿Seguros? Durante 6 años reinó alguien, pero fue una usurpadora. Ya ahorita lo vamos a ver. De resto, siempre la norma fue reyes hombres. Los reyes eran hombres. Segunda de Samuel 5, versículo 3 dice: vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo un pacto con ellos en Hebrón delante del Señor. Luego ungieron a David como rey sobre Israel. Aún ese reconocimiento del rey que hacía un pueblo, lo hacía por medio de sus autoridades, que eran los ancianos de la casa de Israel. En este caso, el rey David había sido reconocido en Judá, y los ancianos de Israel, es decir, el reino del norte, se acercaron y también lo reconocieron como rey para que él gobernara ambos reinos. Entonces, ahí vemos que el liderazgo civil siempre ha estado en manos de los hombres. Ese es el rol. Los ancianos eran hombres y ungían al rey, que también era hombre. Así que encontramos esto en todo el Antiguo Testamento. Dios se plació en guiar a su pueblo para que nombrara hombres como líderes civiles, judiciales y militares. Si nosotros vemos el libro de Jueces, vamos a encontrar varias distinciones. La primera, jueces mayores, jueces menores. Aquí está la lista de los jueces mayores que fueron hombres. Jueces mayores no porque tuvieran mayor rango de importancia, sino porque se describe más acerca de su ministerio. Allí está Otoniel, está Ehud, está Gedeón, Jefté, Sansón, quizá uno de los más conocidos. Y todos ellos eran hombres. Todos los jueces menores también eran hombres. Solo hubo una excepción: Débora. Durante el juicio de Dios hacia Israel, Dios permitió que una mujer tomara liderazgo. Ahora, ese liderazgo que tomó Débora, ¿en dónde fue? ¿En la nación de Israel o en la iglesia? La iglesia ni siquiera existía en ese momento. Muchos han utilizado el argumento de Débora para decir, miren, las mujeres pueden liderar en medio de la iglesia. Pero eso es absurdo, es sacarlo de contexto. Débora tomó una iniciativa civil en medio de la nación de Israel y fue incluso guiada por Dios para eso. Y dentro de la guía que dio Dios para esta mujer, Débora ni siquiera fue la líder militar del ejército de Israel. Veámoslo. Isaías 3:12 nos da un principio. Dice: oh pueblo mío, sus opresores son muchachos y mujeres lo dominan. Pueblo mío, los que te guían te hacen desviar y confunden el curso de tus sendas. En este pasaje nosotros encontramos cómo en medio de los juicios que Dios da contra una nación por su pecado, permite que líderes jóvenes o mujeres dominen en ese lugar, en ese pueblo. Así que si una mujer está en el liderazgo de una nación, es un juicio de Dios para esa nación.
porque está evidenciando que los hombres no están cumpliendo su rol y por tanto están desviados de Dios. Ahora bien, eso también muestra que las mujeres están desviadas de Dios porque están tomando esos roles. Y allí pues está en contra del diseño que Dios nos ha revelado en su palabra. Termina siendo un juicio cuando jóvenes o mujeres son los que lideran una nación. En la Biblia, el gobierno de una nación a cargo de mujeres o de jóvenes es señal de juicio. Jueces 4, versículos 8 y 14 dicen así. Barak le respondió. ¿Barak quién era? Era el líder de la armada de Israel. Y le respondió a Débora, a una mujer que había sido profetisa, es decir, que conocía de los oráculos de Dios, de la voluntad de Dios. Barak le dijo a Débora, si tú vas conmigo, yo iré, pero si no vas conmigo, no iré. Ahí mostró su hombría este hombre Barak. Está diciendo, bueno, si la mujer me acompaña, yo voy, si la mujer no me acompaña, no voy. Imagínense. ¿Cuál es el lugar de este hombre que era el general del ejército de Israel? Pues estar a la cabeza, ir con otros hombres. Y por supuesto, era una mujer piadosa, era una mujer que Dios la había establecido como jueza, pero ¿le iba a poner al frente de la batalla? No, definitivamente muestra un liderazgo caído. Y entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día que el Señor ha entregado a Sísara en tus manos, ya que el Señor ha salido delante de ti. Bajó pues Barak del monte Tabor, seguido de 10,000 hombres. Entonces aquí nosotros vemos cómo fue ese liderazgo de Débora. Débora había sido permitida por Dios para que tomara la iniciativa y moviera al capitán de las tropas de Israel a enfrentar la batalla que tenía que enfrentar para derrotar a su enemigo. Sin embargo, Débora no fue la que le quitó la espada, la bandera y salió corriendo y que las 10,000 tropas la siguieran. Débora no usurpó esa autoridad militar. Termina siendo una jueza, pero que aún así se está sujetando a la autoridad militar que Dios le había dado a Barak. Entonces, este ejemplo de Débora como jueza en Israel se ha exagerado demasiado por el feminismo y es importante aclararlo allí. Dios no bendice a una mujer que está yendo en contra de su diseño. Aquí nosotros vemos una mujer que incluso está hablando de parte de Dios, está comunicando la verdad, está dando los oráculos divinos, pero que se sujeta incluso a este hombre, Barak. Ahora bien, sucede que hubo mujeres en el Antiguo Testamento que usurparon el liderazgo de la nación. Una de ellas fue Atalía. Esto lo encontramos en las Escrituras en 2 de Reyes 11, del 1 al 2. Cuando murió su hijo, Atalía mató casi a todos sus nietos y usurpó 6 años el trono de Israel. ¿Cómo estaba esta mujer en sus prioridades? Su cónyuge no estaba en el segundo lugar, Dios no estaba en su primer lugar, sus hijos no estaban en el tercer lugar. Solo tenía una ambición egoísta y de poder. No buscó amar a nadie, buscó amarse a sí misma. Y por eso asesinó a sus nietos, excepto uno que fue rescatado, y atacó. Se atornilló en el poder. Segunda de Reyes 11, del 1 al 2, nos dice lo siguiente. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, Ocosías era el rey, se levantó y exterminó a toda la descendencia real, o sea, a sus nietos. Pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó a escondidas de entre los hijos del rey, a quienes estaban dando muerte. Y lo puso a él y a su nodriza en la alcoba. Así lo escondieron de Atalía y no le dieron muerte. O sea, Dios preservó su promesa de que vendría un rey más adelante, por medio de este linaje, que sería establecido, en este caso, David, y por medio de David, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo Dios providencialmente está organizando todas las cosas para proteger esta descendencia? Lo cierto es que esta mujer está usurpando un lugar que no le correspondía, una autoridad civil.
Ella no logró su cometido. Segunda de Reyes 11:3 nos dice, y Joás estuvo escondido con ella en la casa del Señor 6 años, mientras Atalía reinaba en el país. 6 años escondido en la casa del Señor. Y después, cuando este niño ya crece, ya lo proclaman rey y el pueblo entero admite que esta mujer es una usurpadora, su castigo fue la muerte. Segunda de Reyes 11:6 dice, harán la guardia en la casa para su defensa. También otra tercera parte estará en la puerta sur y la otra tercera parte en la puerta detrás de los guardias. Esto era para que la mujer no fuese asesinada allí en la casa del Señor, pero apenas llegó a las puertas, el ejército la mató. Ese fue el castigo de Atalía por usurpar el poder. En el caso de Miriam, Miriam era ¿quién? La hermana de Moisés. Miriam también intentó usurpar el lugar de liderazgo en la nación. Quizá no lo materializó, pero sí lo planeó en su corazón. Miren lo que dice la Escritura. Números 12:2. Y dijeron, ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés? ¿No ha hablado también mediante nosotros? Estas palabras están revelando la intención de Miriam, de decir, Moisés es un líder, pero ahora se casó con una mujer, ¿y por qué tenemos nosotros que aguantar esto, que se haya casado con una mujer que no era de Israel? Si este Moisés era líder, pues ahora Aarón y Miriam pues también son líderes. Esa era la intención de ella en su corazón, usurpar el liderazgo de Moisés. Y Dios castigó a Miriam. Números 12, del 9 al 10 dice, se encendió la ira del Señor contra ellos y él se fue, refiriéndose al Señor. Pero cuando la nube se retiró de sobre la tienda, vieron que Miriam estaba leprosa, blanca como la nieve. Y cuando Aarón se volvió hacia Miriam, vio que estaba leprosa. Es decir, Dios no aprueba, no respalda una mujer que intenta tomar un liderazgo ilegítimamente. No un liderazgo delegado para alguna actividad particular, sino liderar una congregación. ¿Y qué decir de Jezabel? ¿Todos han leído quién fue Jezabel? Bueno, Jezabel fue la esposa de el que se considera el peor de los reyes que pudo estar sobre la tierra de Judá. Jezabel era la esposa y supo que su esposo Acab quería una viña, o sea, un lugar donde hay vides y crecen las uvas, un lugar muy fructífero. Suplantó al rey tomando su pluma y su papel, su sello real, para mandar matar al dueño y tomar esa viña. Dice Primera de Reyes 21, del 8 al 10. Ella escribió cartas en nombre de Acab, las selló con su sello y envió las cartas a los ancianos y a los nobles que vivían en la ciudad con Nabot. Y escribió en las cartas, proclamen ayuno y sienten a Nabot a la cabeza del pueblo. Sienten a 2 hombres malvados delante de él que testifiquen contra él diciendo, tú has blasfemado a Dios y al rey. Entonces sáquenlo y apedréenlo para que muera. Una mujer perversa. Ella no quería complacer a su esposo, probablemente no, lo que quería era complacerse a ella y también tener esa viña y esa autoridad. Jezabel utilizó al rey Acab para corromper también la nación con su idolatría. Era una mujer pagana que rendía tributo a dioses falsos como a Acera o a Baal. Y utilizó ese poder, esa influencia de ser la esposa del rey para tomar el liderazgo del rey y proclamar esta idolatría en Israel. Primera de Reyes 18:4 dice, pues cuando Jezabel destruyó a los profetas del Señor, eso quiere decir que esta mujer fue una asesina que mató a hombres de Dios, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en una cueva y los sustentó con pan y agua. También el Señor guardó su remanente. Y Primera de Reyes 18:19, aquí el profeta Elías dice,
Ahora pues, envía a reunir conmigo a todo Israel en el monte Carmelo, junto con 450 profetas de Baal y 400 profetas de la Acera que comen a la mesa de Jezabel. O sea que esta mujer era la que propiciaba la idolatría en toda la nación. Son mujeres que usurparon el liderazgo a la nación por su pecado y por supuesto lo usurpaban para hacer el mal. Todo esto desaprobado por Dios y el fin de cada una de ellas fue terrible. Veamos entonces cuál sí es el rol de la mujer en la sociedad. Si pudiéramos decir dos cosas que son exclusivas de la mujer en su rol en la sociedad, podríamos decir las siguientes, de acuerdo a las Escrituras. La maternidad. La maternidad en la sociedad es un rol de la mujer. Hoy en día, con tantos avances científicos, han vendido la idea de que hasta los hombres se pueden embarazar, que les pueden implantar allí un embrión y que puede crecer, y se toman fotos y publican el homosexualismo en las redes sociales. Es algo abominable. No, es un rol exclusivo de la mujer. Dios le dio ese privilegio a las mujeres, les dio todas las condiciones físicas y todo lo interno para que puedan llegar a concebir, dar a luz, amamantar a los niños. Esto es algo valioso que tiene la mujer. Salmo 139 del 13 al 14 dice: porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te daré gracias porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Ahí está muy claro. Ese es el diseño de Dios. Salmo 139, del 13 al 14, también habla de que la mujer da a luz a los hijos. A la mujer dijo, quedó mal la cita, esto es Génesis 3, versículo 7 o 9 más o menos. Dice a la mujer: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz a los hijos. Es decir, la mujer está capacitada para dar a luz, incluso para soportar el dolor, que es parte también de la condición caída de este mundo. Génesis 4.1 nos muestra que Eva también dio a luz a Caín. Salmos 22.9 nos muestra que es Dios quien saca al hombre del seno materno, o a la mujer del seno materno. Me hiciste confiar estando a los pechos de mi madre. Si uno ve a un bebé en su forma, todo delicado, bien hechecito, bien sus manitas, sus uñas, todo es algo maravilloso, es una obra que no puede hacer un ser humano por su cuenta. Los hombres han querido hacer robots durante muchos años y jamás llegan a esa complejidad y perfección o a esa belleza de un ser humano. Es un diseño de Dios, como Dios se lo confía a las mujeres para que puedan amamantarse ellos y crecer en los brazos de su madre. Entonces este es el diseño de Dios para la mujer en la sociedad. Piénsenlo, si no hay maternidad, hay sociedad. En las próximas décadas disminuiría y se acabaría, pero es parte del diseño de Dios y Dios sostiene ese diseño. Y lo segundo, ser ayuda del hombre es el rol de la mujer, incluso ayuda en medio de la sociedad. No solamente la ayuda idónea del esposo, sino que en la sociedad también la mujer cumple un rol importante. Ser ayuda del hombre. Aquí podemos ver, por ejemplo, dos imágenes. La profetisa Hulda, que le está dando un consejo a un hombre, una mujer que era piadosa, que conoce los oráculos de Dios y que estaba aconsejando, incluso le estaba recordando las escrituras a un hombre en privado. Y por otra parte vemos a una reina Esther, que está intercediendo delante del rey que mandó exterminar al pueblo de Israel. Entonces está siendo utilizada en medio de su rol en la sociedad para guardar Dios a su pueblo. Ser ayuda del hombre es el rol de la mujer. Ellas no iban a la guerra, pero con sus consejos, con su intercesión delante de un rey, estaban incluso ayudando a evitar guerras y muertes. Ejemplos, hay muchos. Por ejemplo, Abigail, en 1 Samuel 15, del 23 al 27. Abigail fue una mujer que cuando David se enfureció contra su esposo y ya lo iba a mandar matar, ella fue en humildad, se postró delante de él, lo reconoció como rey,
le dio un presente, comida, y le dijo que perdonara toda la maldad que había hecho su esposo. Una mujer pacificadora, no una mujer rencillosa, no, sería lo opuesto, una mujer pacificadora. También habían otras mujeres pacificadoras. Cuando llegaba Joab y sus ejércitos persiguiendo a algún criminal, ese criminal se metía en una ciudad en Israel. Y después llegaba el ejército y ¿qué tenía que hacer para acabar con ese criminal? Pues romper los muros y llevarse la ciudad con tal de acabar y exterminar el mal de Israel. Eso era lo que hacía ese ejército. Pero la mujer, en vez de dos mujeres allí, la mujer de Bet-Maaca, que está en 2 de Samuel 20, del 16 al 22, o la mujer sabia de Nabot, en 2 de Samuel 14, del 1 al 20, fueron mujeres que intercedieron y dijeron, no destruyan la ciudad, le sacamos a este hombre, o incluso lo decapitamos y que caiga la cabeza y que no mueran todos estos israelitas y termine volviéndose esto una guerra civil. Fueron mujeres sabias y pacificadoras en medio de la sociedad. Vemos a Esther cómo intercedió por su pueblo, vemos a Rahab cómo protegió a los siervos del Señor, vemos a Hulda cómo afirmó el liderazgo del rey genuino de Israel, afirmando la palabra de Dios sobre este hombre y no sobre otros impostores que querían ese liderazgo. O vemos a Priscila también en conjunto con su esposo Aquila en el Nuevo Testamento, en privado juntos instruyendo a Apolos compartiéndole el evangelio. Entonces vemos que las mujeres tienen rol en medio de la sociedad, un rol de ser ayuda de los hombres. Así que las mujeres también cumplen un rol bíblico en la sociedad que complementa a los hombres. Ahora veamos esas áreas grises que les anuncié. La mujer puede ejercer en roles de autoridad en el trabajo o en la protección pública. Muchos dicen no, veo caras como que dicen no, hay otros que dicen sí, hay otros que están neutrales. ¿Qué versículo de la Biblia pueden ustedes citar para decir Dios prohíbe que la mujer vaya a la guerra, Dios prohíbe que la mujer sea jefe en su trabajo, Dios prohíbe que la mujer tenga una empresa? ¿Hay alguno? No, ¿verdad? No hay alguno que sea directo. No. Lo cierto es, encontramos principios en las Escrituras que nos ayudan a discernir esto. Hemos visto a lo largo de estas 3 sesiones y media de que la mujer tiene un rol específico. Y ese rol debe conservarse, incluso a pesar de esto en la sociedad. Miren, ahí hay 3 imágenes. Una mujer que es jefe en su empresa, una mujer que es policía en medio de la sociedad, o una mujer que es deportista y practica un deporte que comúnmente se le asocia a los hombres. ¿Es esto pecado explícitamente? Que tengan este rol no es explícitamente pecado, que puedan cumplir alguna de estas funciones en medio de la sociedad no es explícitamente pecado. Pero el pecado sí es si la mujer abandona sus prioridades o el reflejo de su feminidad. Si la mujer abandona sus prioridades o el reflejo de su feminidad, sí es pecado. Y lo que sucede a menudo en estas profesiones es que las mujeres se tienen que igualar con los hombres. Porque si es el CEO de una compañía, entonces tiene que hablar igual de firme y como un hombre para conseguir negocios con otro CEO o mandar a los hombres y tenerlos bajo sujeción. Y eso afecta a su corazón. La está poniendo en un lugar peligroso. Pero pueden haber casos excepcionales donde Dios pueda llegar a sostener a una mujer conservando sus prioridades y su feminidad. Pero realmente las excepciones serán contadas, así como Débora, serán muy contadas. No es el lugar, piénsenlo, en una mujer que es líder en su empresa, que es la CEO de la compañía. ¿En qué momento va a cuidar de sus hijos, de su esposo? ¿O va a tener la soltería porque ama mucho su profesión y su carrera? Recordemos esa pirámide, nosotros amamos las personas, no las cosas. Si alguien ama alguna actividad, en lugar de amar a las personas,
pues no está cumpliendo la ley del Señor, no está practicando obediencia, no está buscando obedecer a Dios. Entonces van a ser lugares peligrosos. Una mujer policía, desde que no se iguale a los hombres, ¿no? Si tiene que sacar músculos para poder capturar a los criminales más fuertes, pues ahí ya abandonó su feminidad. Pero podría una mujer policía estar en un cruce ayudando a cruzar los niños, ayudando a cruzar a las personas de un lugar hacia otro, roles administrativos o de supervisión de tecnologías de vigilancia, o incluso en inteligencia, de pronto investigando y haciendo algún tipo de investigación. Podría ser. Hay ciertas áreas allí. Una mujer boxeadora, si está compitiendo en un deporte con otras mujeres y mantiene su feminidad, uno podría decir, ok, sí, pero lo que comúnmente ocurre es que para poder ganar, se dopa o empieza a aumentar sus músculos, empieza a hablar como un hombre. Y nosotros lo vemos no muy lejos en el boxeo, sino en el fútbol femenino. Son mujeres que no parecen mujeres. Si no parecen mujeres, pues sencillamente están en pecado, abandonaron su feminidad. Ese regalo que Dios les dio. Entonces, si la mujer abandona sus prioridades o el reflejo de su feminidad, sí es pecado. El hombre puede ejercer en roles de cuidado, como niñero, como enfermero, o roles de estética, como estilista, diseñador de modas. Si mantiene su masculinidad y no la diluye, podría hacerlo. Pero el punto clave es que usualmente pierde esa masculinidad. Dios le ha dado fuerza, Dios le ha dado liderazgo. El hombre puede emplearlo en roles, profesiones que glorifican al Señor utilizando esas capacidades que Dios le ha dado, en lugar de simplemente abandonarlas, diluirlas. Por ejemplo, una ilustración. Un hombre puede ser un maestro de ballet. Un hombre puede ser maestro de ballet. ¿Lo han visto en la sociedad? Maestro de ballet. La respuesta con esto sería sí puede serlo si no diluye su masculinidad. Pero si se pone un tutú rosa y se pone a dar vueltitas y después va en el camino de las maripositas, pues no. Sencillamente diluyó su masculinidad, la estaría negando y sería pecado. Entonces, un hombre puede proveer para su familia, enamora a su esposa, enamora a sus hijos diseñando ropa, sí lo puede hacer. Cuidando niños, sí. De hecho, en Grace Community Church, este año, uno de estos hombres que tienen un jardín infantil, un varón, cuida a estos niños junto con su esposa y no ha perdido su masculinidad, al contrario, es un hombre de carácter y hospitalario. O un hombre puede ser estilista, sí, pero que no pierda su masculinidad, que no hable afeminado ni se peine como extraño, sino que realmente refleje que es un hombre en todo el sentido de la palabra. Porque si el hombre abandona sus prioridades, igual, si abandona sus prioridades o diluye su masculinidad, sí es pecado. Estos son los dos principios finales. Génesis 1:27. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. El énfasis está en la distinción del sexo, no en el listado de oficios que puede hacer. Se pueden hacer, pero desde que mantenga su distinción. Deuteronomio 22:5. La mujer no vestirá ropa del hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer, porque cualquiera que hace esto es abominación al Señor tu Dios. Así que el pecado no estaría necesariamente en el objeto de ponerse cierta ropa o no. No es que si las mujeres tienen que usar falda o pantalón en la iglesia o algo así, no. Porque al final en ese tiempo se vestían todos con túnica, pero había túnica de hombre y túnica de mujer. Asimismo hoy hay ropa de hombre y ropa de mujer. Lo cierto es que ni los borrachos, ni los idólatras, ni los afeminados heredarán el reino de los cielos. Si hay un hombre que tiene apariencia femenina, muy claramente la palabra le está diciendo que está condenado, sino que debe ser un hombre, debe ejercer su masculinidad, arrepentirse de ese tipo de conducta y antes bien venir a la hombría que el Señor ha diseñado para el hombre. Deuteronomio 22:5 dice, creo que está mal la cita aquí,
Es Mateo. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Si los hombres toman el lugar de la mujer, parecen en apariencia como una mujer, y la mujer parece como el hombre, ¿qué testimonio se le estaría dando al mundo? Entonces, hombres, atesoren su masculinidad, mujeres, atesoren su feminidad, cumplan estos roles que hemos aprendido en medio de la sociedad. Porque al final el testimonio cristiano incluye reflejar visiblemente el diseño de Dios en la masculinidad y la feminidad. Bien. Les pido que terminemos en oración. Padre Santo y Eterno, queremos darte gracias porque en medio de esta clase tú nos has recordado cuál es el rol del hombre y de la mujer. Como tú, Señor, te has placido revelar este diseño para que podamos vivir en tu verdad, para que nos apartemos de tantas fuentes de error, sea por tradición, o sea por modas o por ideologías nuevas, y antes bien podamos colocar nuestros ojos en aquel que es inmutable, en aquel que es firme, en aquel que desde el inicio formó a Adán, formó a Eva, y por ende a todos nosotros, para que vivamos para tu gloria. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a arrepentirnos de nuestros pecados, de todas las veces que abandonamos nuestros roles como hombres o las mujeres. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a abrazar este diseño sabiendo que en él hay bendición, que las mujeres puedan atesorar esa maternidad, que puedan atesorar ese ser ayuda de los hombres, sea en su hogar, incluso en la sociedad. Que los hombres podamos atesorar ese liderazgo que nos has dado, liderazgo civil, militar, ese liderazgo y también la capacidad de proteger y de proveer. Que podamos vivir en este diseño y que no sean solamente un curso que nos haya gustado o que nos haya confrontado, sino que lo podamos llevar a la práctica, viviendo por amor a ti, Señor, que eres quien merece el amor con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Que no hagamos cosas solo por amarnos a nosotros mismos, que no amemos las cosas más que las personas que tú nos has dado, que has puesto a nuestro alrededor, sino que por medio del amor podamos ser testimonio de la obra de tu Hijo en nosotros, ese fruto del Espíritu pueda ser exhibido en nosotros y así en el amor hacia nuestro prójimo tú seas glorificado, Señor. Que por amor a ti, por amor a nuestro prójimo, abracemos nuestros roles y los cumplamos para tu gloria. Es mi oración y confío que así lo harás en Cristo Jesús. Amén.